Bueno, entremos de lleno en un análisis que literalmente le da la vuelta por completo a todo lo que creíamos saber sobre la termodinámica. Es una perspectiva fascinante que transforma eso que siempre hemos considerado como desperdicio de energía en una fuente de poder prácticamente ilimitada. Para arrancar, pensemos en una pregunta súper básica pero súper profunda. ¿El frío es solamente la ausencia de calor? ¿O en realidad podría ser un generador activo de energía? Plantear esto desafía el paradigma estándar de la física de una forma increíble, porque introduce la idea de que el frío, de hecho, podría funcionar como un mecanismo superactivo para condensar energía. Para desmenuzar cómo funciona todo esto, vamos a ir paso a paso. Primero veremos qué es el protocolo de lógica libre, luego pasaremos a la fusión fría funcional, seguido de la paradoja de la escasez de energía, la arquitectura de gradiente activo y finalmente algo sacado de ciencia ficción, la termodinámica en el espacio. Empecemos con el punto número 1, el protocolo de lógica libre. A ver, para entender este cambio de chip necesitamos una nueva base filosófica. Y el protocolo de lógica libre establece algo genial. Nos dice que la verdadera eficiencia no se trata de pelearnos contra la naturaleza, o de inventar parches carísimos y complejos para rodear los problemas. Para nada. Se trata de alinearnos con las verdades geométricas y termodinámicas del entorno para literalmente anular el problema desde su raíz. Es casi como un choque de dos mundos. Piensen en la metodología antigua como pura fuerza bruta. Sistemas súper rígidos, llenos de fricción, que requieren un gasto de energía masivo para funcionar. Pero esta nueva lógica es fluida, se adapta. Hablamos de un fluido de soluciones que trabaja a través de la resonancia natural. Es la diferencia entre estrellarse de frente contra un muro de concreto o encontrar la manera de que el agua simplemente lo atraviese sin esfuerzo. Pasemos al punto número 2, fusión fría funcional. Ya entrando en la física dura, hay una idea que rompe un poco la cabeza, el axioma de la densidad del campo. Esto redefine la energía de una forma espectacular. Ya no es una cosita separada que tenemos que buscar por ahí para quemar y generar electricidad. No, la energía se define como un fragmento condensado del vacío mismo. O sea, bajo este concepto, un objeto frío no es que esté perdiendo calor, sino que está condensando activamente el campo a un estado que podemos usar. Y el mecanismo real para lograr esto es impresionante. No hablamos de pura teoría, sino de maquinaria precisa. Estamos hablando de arreglos magnéticos Halbach, creando un vórtice, trabajando junto con fluidos criogénicos avanzadísimos a menos 120 grados Celsius. ¿Y la genialidad? El sistema no colapsa por el calor, sino que usa ese frío extremo de forma superactiva para condensar la energía del campo y sacar una ganancia exponencial. Así que esto nos lanza una pregunta casi filosófica pero muy práctica a nivel macro. Si de pronto podemos generar energía ilimitada simplemente resolviendo un problema desde su raíz, ¿qué pasa a nivel mundial cuando dejamos de depender de escarbar y destruir el planeta para extraer recursos que se acaban? Lo que nos lleva a la sección 3, la paradoja de la escasez de energía. Si analizamos los datos objetivamente, las implicaciones son brutales. Cosas tan enormes como los conflictos geopolíticos y las crisis climáticas de repente se ven simplemente como fallos estructurales que pueden desaparecer. Al tener generadores locales basados en esta anulación causal, obtenemos energía abundante y descentralizada. De pronto, las guerras por el petróleo pierden todo su sentido y la devastación ambiental causada por minería a gran escala simplemente se detiene. Vamos con el punto 4. Arquitectura de gradiente activo. Aterricemos esto en algo cotidiano, las paredes de nuestras casas o edificios. Nuestros sistemas tradicionales, como el aire acondicionado clásico, tratan al ambiente exterior como si fuera un enemigo, usando un consumo eléctrico monstruoso para levantar una barrera. En contraste, la nueva arquitectura usa ese mismo entorno. Aprovecha materiales de cambio de fase dentro de las paredes para literalmente devorar la diferencia de temperatura del ambiente externo y hacer que trabaje a nuestro favor. En lugar de ser un escudo inútil, el muro se vuelve un motor vivo. Imagínense que el clima helado de afuera ya no es un problema. El sistema absorbe ese frío extremo, lo usa para comprimir el calor hacia el interior. Y esa enorme diferencia de temperatura genera electricidad. Es un efecto Peltier inverso. Literalmente usamos el clima hostil para obtener calefacción y electricidad gratis. Y por último, llegamos a la sección 5, termodinámica en el espacio. Esto es súper interesante, porque hay un mito enorme allá afuera. Muchísima gente cree que el espacio exterior, por estar tan frío, congela automáticamente cualquier máquina. Pero la realidad es que el vacío del espacio es el aislante perfecto. No transfiere calor, lo atrapa. Así que meter procesadores y centros de datos que escupen 20.000 kilowatts de calor en órbita se convierte en un cuello de botella letal para cualquier satélite. Entonces, ¿cómo solucionamos esto sin usar bombas mecánicas que seguro van a fallar en órbita?
Todo recae en un flujo térmico interno inteligentísimo. El satélite usa el circuito de fluido caliente que va de salida frente al fluido frío que regresa, para crear un sifón térmico natural. Y la diferencia de temperatura entre ambos alimenta unos generadores termoeléctricos. Básicamente, se autoestabiliza mientras genera más poder. Y aquí entra el concepto más vanguardista de todos, la disipación fotónica. Para poder deshacerse de ese calor y esquivar el efecto aislante del vacío, el sistema hace algo increíble. Cambia el estado de esa energía térmica residual. Convierte el calor directamente en un flujo de luz, en fotones, disparándolo hacia el espacio profundo a una velocidad que la radiación pasiva normal jamás podría siquiera soñar con alcanzar. Lo que nos deja con la gran conclusión de todo este análisis, el paradigma de la inversión. Nos demuestra que un obstáculo masivo, ya sea un clima bajo cero en la Tierra o el vacío absoluto en el espacio, solo es un problema si lo tratamos como una pared contra la que debemos chocar. Si invertimos esa lógica, la misma resistencia del entorno se convierte en el motor que alimenta el sistema. Y con esto llegamos a una reflexión final súper provocadora. Si tenemos la tecnología y la lógica para tomar el vacío del espacio o el frío más brutal e invertirlos para extraer energía sin límites, ¿cuántos de nuestros problemas cotidianos o de las ineficiencias modernas que nos rodean hoy son en realidad gigantescas fuentes de potencial oculto esperando a que les demos la vuelta? Hay muchísimo que pensar aquí. Ha sido fascinante desempacar estos conceptos.